Vamos a tomar contacto con Claudia Saavedra, ella es presidenta de la Asociación de Microbiología de Chile. Estuvimos conversando con ella el viernes. Claudia, a propósito de las cifras que estamos comentando, y además te sumo un par de cifras más. La edad promedio de los pacientes de COVID en la UCI cae casi 20 años respecto de la primera ola. Y lo que ha pasado con los colegios, cerca de 50 colegios ya han suspendido temporalmente sus clases. Lo hablábamos el viernes. ¿Qué te parece a ti respecto de esta cifra? ¿Debiéramos volver a cuarentena total? ¿Qué debiera pasar con el resto de los colegios? Buenos días, Claudia. Hola, buenos días. Bueno, hay un aspecto que yo creo que es bueno destacar, y es que lo que estamos viendo hoy es consecuencia de las medidas que se han tomado en los últimos 2 meses. Y esas medidas, entre otras cosas, involucran una mala comunicación del riesgo. ¿Cuál ha sido la peor medida para ti, Claudia, de los últimos meses? La peor medida, en realidad, habría que hacer un ranking de todas las medidas, pero... El permiso de vacaciones, por ejemplo. El permiso de vacaciones. El permiso de vacaciones es la guinda de la torta, definitivamente, ¿no es cierto? Que nos dio una sensación de falsa seguridad. Y además que como queremos siempre retornar a la normalidad, de antes, que yo creo que nunca más va a volver además, este permiso de vacaciones nos hizo olvidarnos completamente de las normas de distanciamiento, del autocuidado, etc. Y yo creo que hay un factor muy importante que yo creo que ni siquiera se ha tocado con toda propiedad, y es el hecho de que ya tenemos certeza de que este virus se transmite, es cierto, a través de las gotículas de la saliva, pero también es cierto que la mayor contaminación, la evidencia muestra que es a través de los aerosoles. Por lo tanto, eso significa que cuando estamos en un sin ventilación, entonces estamos más expuestos a contagiarnos. Y eso tiene que ver con la cifra, perdona que te interrumpa, Claudia, de que el 88% de los contagios ocurre dentro de las casas, que es justamente donde uno olvida esas medidas, se saca la mascarilla, está más cerca, en fin, como que no hay distanciamiento social. ¿Tiene que ver con eso entonces? Definitivamente me parece que es un poco inadecuado plantearlo de esa forma, porque la verdad es que el virus es como que hubiese partido en la casa de uno. Y la verdad es que el virus viaja, ¿no es cierto?, entre nosotros, entre los humanos. Por lo tanto, si una persona sale a trabajar, se desplaza de una comuna a otra, transporte público, durante 2 o 3 horas diarias de ida y de vuelta, definitivamente lo más probable es que llegue a su casa y pueda contagiar a su familia, a su núcleo familiar, a la burbuja que llaman los epidemiólogos. De hecho, los epidemiólogos vienen hablando de esto que iba a suceder hace mucho tiempo, digamos. Eso te iba a preguntar, Claudia. ¿Cómo estás? Andrea Aristegui por acá. El ministro dice, esto no nos toma por sorpresa. Sabíamos que iba a ocurrir. Quizás hubo un error en comunicación de riesgo, como tú mencionas, pero esto no nos sorprende. Entonces uno dice, bueno, si es que sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que se haya tomado la decisión del regreso a clases ahora? Yo entiendo que hay una serie de factores que son súper importantes y que también se pusieron sobre la mesa a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Factores emocionales, factores sociales, hay muchos elementos, esto no es blanco y negro, pero a tu juicio, considerando que sabíamos que esto iba a ocurrir, que íbamos a tener un alza a propósito del efecto vacaciones, ¿te parece que quizás hubiese sido mejor aplazar el regreso presencial de clases para unas semanas más adelante o algunos meses más adelante? Bueno, definitivamente aquí hay algo que nos dice que la comunicación de riesgo ha sido sumamente compleja y es parte del meollo del problema, porque hace 10 días atrás nosotros nos dijeron que estaba todo perfecto y que podían partir las clases en los colegios. Y la gente empezó a preparar y a entrar en una normalidad, porque todos sabemos que en marzo comienzan los colegios. Entonces eso hace que uno se sienta seguro realmente de que puede mandar a sus hijos al colegio. Ese es el mensaje que queda. Entonces, desde ese punto de vista, las condiciones sanitarias no estaban hace 10 días tampoco, y ahora menos. Tú misma lo acabas de mencionar, un RE de 1,3, ha subido la positividad desde, ¿no es cierto?, enero, de hasta un 6,6% en la región metropolitana, sin considerar
que en el país, ya lo conversamos antes, no podemos hablar de una ola, de 2 olas o 3 olas, porque resulta que Magallanes ha tenido creo que como 4 olas. Claro. Biobío ha tenido 3 olas. Entonces, definitivamente, las regiones tienen un comportamiento distinto. Y estas vacaciones lo que hicieron fue hacer más complejo aún el panorama, porque cuando vamos de vacaciones a Coquimbo, ¿cierto? Coquimbo tiene los peores niveles y los peores indicadores el día de hoy. Por lo tanto, eso significa que el virus viajó desde el origen hasta donde fuimos a tomar vacaciones y volvió. Entonces, esto que fue la familia, me parece que es una manera de traspasarnos la responsabilidad. Claudia, y que si bien es cierto, somos parte del problema. Sí, es que ahí quiero ir justamente al tema de las responsabilidades. Mira, en mi caso particular tengo la posibilidad de que yo si quiero los puedo dejar en mi casa, mi hijo tengo la red de apoyo. Pero yo te diría que la gran mayoría en general no tiene esa posibilidad, entonces tiene que volver al trabajo y los niños al colegio. Entonces, si tú desde tu conocimiento, ¿qué hacemos entonces? ¿Mandamos o no mandamos a los niños? Porque ahora los colegios están abiertos, el ministerio dijo, miren, nosotros no podemos prohibirle a los papás que mandan a los niños al colegio, es una decisión de cada uno. Entonces, ¿qué hacemos, Claudia, desde tu mirada? Bueno, el tema de los colegios es bastante complejo, porque eso también lo mencionamos el viernes. No hay una correlación, ¿no es cierto?, en todos los colegios. No todos los colegios pongamos el ejemplo de la región metropolitana, no todos los colegios de la región oriente con el poniente tienen las mismas condiciones para poder cumplir con un protocolo y estar relativamente seguro. Definitivamente una sala que tiene 25 alumnos no es igual que una sala que tiene 40 alumnos. No es lo mismo una sala que tiene ventilación natural que una sala que no tiene ventilación. Definitivamente es eso. Y por otro lado, si el protocolo no es claro y algunos colegios deciden solamente dedicarse a verificar la trazabilidad, es decir quiénes vienen, tomarle la temperatura y ver si ese día presentan o no síntomas, no resuelve totalmente el problema, porque volvemos al punto inicial. O sea, si hay transmisión por el aerosol, puede haber, ¿no es cierto?, transmisión de la infección. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay algunos colegios que han aplicado razonablemente una mezcla entre presencial y clase a distancia, pero tampoco todos los colegios tienen o disponen, ¿no es cierto?, recursos para poder hacer esta estrategia, ¿verdad? Sí, Claudia. Entonces, definitivamente no podemos homogeneizar una medida con respecto a los colegios. Claudia, bueno, algo relacionado con eso. Lo decíamos antes de empezar la entrevista contigo, de que volvió el fantasma de una cuarentena total en la región metropolitana. Está la discusión sobre la mesa, ya hay algunos expertos que dicen que debiera ser una herramienta que se debiera considerar, pero ahí, bueno, hay varios elementos. El gobierno también considera el tema económico y lo otro es, uno se pregunta, ¿una cuarentena total en la región metropolitana tendría ahora, marzo del 2021, el mismo efecto que quizás tuvo en junio? Da la impresión de que la gente ahora no cumpliría a rajatabla una cuarentena total. Entonces son varios elementos sobre la mesa. ¿Cuál es tu mirada respecto de la posibilidad de tener esa herramienta para enfrentar esto que se nos está disparando nuevamente las cifras? Podemos hablar de un ejemplo claro, que es el ejemplo de Oakland. Ellos tenían un caso o 2 casos y cerraron, porque no quieren que el virus se esparza, ¿cierto? Pero eso implica necesariamente que tendría que aplicarse medidas, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la población a sostener ese cierre. Y definitivamente pareciera ser que no es nuestro caso. Entonces, tal vez hay que tomar medidas de otro estilo que nos permitan tener una cierta seguridad. No podemos tener el aeropuerto abierto esperando que lleguen todos los viajeros de Brasil o de Argentina a traernos la variante que es inmanejable en este minuto en Sudáfrica o en Brasil o en Londres, definitivamente. Entonces, no podemos permitirlo. Y si llegan los viajeros, no digamos que no lleguen, pero que lleguen y hagan una cuarentena. O sea, hay algunas medidas que deberían ser más estrictas, más claras.
y no lo han sido. Han sido laxas, han sido ambivalentes, un día sí, otro día no. Hay muchos casos, ¿verdad? Se han relajado las conductas de cuidado. No podemos tener un mall abierto si estamos con 5.000 casos o más, porque hay mall que no tienen ventilación natural. Exacto. Aunque sea un lugar fantástico y donde hay mucha gente que trabaja, etcétera. Entonces, ¿qué sacamos con no cerrar o con no tomar una medida drástica si definitivamente va a haber un minuto en que una persona va a necesitar ir a atenderse a la emergencia y no va a haber quien lo atienda porque esa persona de emergencia no va a estar disponible? Ese es el problema. Claudia, ¿han pensado ustedes que si nos da un ataque de vesícula no vamos a encontrar quien nos atienda? Exactamente. Y ya lo estamos viendo por estos días. Fíjate que me gustaría tomar el punto de la Carla, porque a mí me toca, tengo la suerte en las mañanas de poder llevar a mis hijos al colegio. Y el tema con los colegios, a mí me parece que más allá de los protocolos que se cumplen dentro de la sala y todo eso, se arman una verdadera fila en la mañana de papás que están esperando poder ingresar a sus hijos. Nos pasa filas de 20 minutos donde hay mucha, pero mucha gente, o sea, incluidos adultos, niños, etc. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema que tampoco de alguna manera se ha pasado por encima. Y ahí es donde viene el criterio. Uno dice, ok, suspendamos las clases, perfecto, pero ¿qué pasa con otros espacios públicos? Lo decías tú, ¿qué pasa con los malls? Yo puedo entender el protocolo de los locatarios, pero ¿qué pasa con la cantidad, el flujo de gente que hay ahí adentro? Otros espacios públicos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se están aplicando para medir? A ver, cerremos los colegios, pero no cerremos un mall. Cerremos los colegios, pero no cerremos, qué sé yo, las plazas, por ejemplo, o los cines. Que los cines hoy día, claro, son 50 personas. Entonces, ¿cómo se aplican estos criterios? Pero hay una cosa que es clara, digamos. No sabemos cómo se deciden los aforos. No es claro el protocolo de cómo se tomó la decisión de cuál es el aforo, ¿verdad? Claro. ¿Bajo qué criterio? Aquellas tiendas, por ejemplo, que no tienen aire natural. ¿Qué va a pasar si entra una persona, digamos, que está contagiada y que no lo sabe? Porque uno a veces está contagiado y no tiene por qué saberlo, una característica. O que lo sabe, porque hemos visto casos de eso también. Personas contagiadas que saben que están contagiadas y igual van al lugar público. Hemos visto casos, sí, pero apelando a una persona que no lo sabe, ¿cierto? Va a dejar el virus en el ambiente, en el aerosol. ¿Y por qué se lo puede dejar en el aerosol, en el ambiente? Piensen en una persona que usa una mascarilla que no le queda totalmente sellada, incluso está calculado el porcentaje de aire que se escapa, digamos, de la mascarilla y que eventualmente eso hace que ese aerosol podría salir. Estábamos hablando... Entonces, sí, termina, Claudia. Definitivamente, digamos, la realidad de los espacios es distinta. Exacto. Muy distinta. Y el criterio no está claro. Estábamos hablando el otro día de la vacuna y de cuándo se podría generar esta inmunidad rebaño de la que tanto esperamos, ¿cierto? Estaba leyendo hoy día las declaraciones de Ricardo Baeza Yates, que es experto en datos, un investigador chileno que lo hemos entrevistado tantas veces. Él dice que la gracia de esta vacuna, que no impide que te contagies de coronavirus, pero sí afecta la gravedad de los casos. O sea, disminuye la gravedad de los casos, lo que hace que una persona vacunada tenga mucho menos posibilidad de llegar a un centro de salud, finalmente. Entonces, él pronostica que vamos a seguir con los contagios en aumento, pero que los fallecidos van a disminuir a propósito de la vacuna. ¿Qué opinas tú de eso? Porque finalmente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que menos gente muera, por supuesto, y que menos gente llega a enfermarse gravemente. Bueno, no cabe duda que sí, podemos decir algo bueno de las vacunas y que es que tenemos que vacunarnos, que hay que seguir con el programa de vacunación incansablemente y que evidentemente la fortaleza de la vacuna es que no vamos a enfermar gravemente. Esa es la fortaleza, no vamos a morir. Ese es el valor de la vacuna. Es ahí la importancia, ahí radica la importancia de vacunarse. Sí, pero perdón, Claudia. Exactamente, muy Ricardo cortito. tiene toda la razón. Sí, perdón, pero es que ahí también se produce el relajo, yo creo. Y ahí hay un tema comunicacional importante, porque no por el hecho que haya vacuna nos vamos a relajar. Todos sabemos que hay gente que ha recibido la primera dosis y que también se ha contagiado. Entonces, es como que en general tendemos a pensar que porque haya vacuna, es un poco como tomando el ejemplo del VIH también, la gente se relaja y se despreocupa. Yo creo que ahí debiese haber un mensaje mucho más directo, más enérgico por parte de las autoridades, ¿no crees tú?
Efectivamente, la vacuna no nos salva de enfermarnos, no nos salva de contagiar, ni nos salva de ser contagiados. Efectivamente. Eso es algo que tiene que quedar claro. Y además hay que esperar la segunda dosis, y luego de la segunda dosis hay que esperar un lapso de 7, 14 días para estar completamente, digamos, protegido por la vacuna, que es algo que tampoco se ha dicho con la suficiente fuerza. Y hay algo más, que uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero todavía no está claro, por ejemplo, cuál es el efecto de la vacuna con la variante brasileña. Ya han salido algunas publicaciones, yo sé que todavía es preliminar, pero que habla que la vacuna Sinovac frente a la variante brasileña no tendría el nivel de efectividad que tiene contra las otras variantes. Y eso es un tema que tenemos que tener también presente. Por eso, Claudia, quiero volver a algo que tú decías que me parece fundamental. Todos queremos que volvamos a la normalidad. Hay un deseo, un cansancio, pero también es bueno tener bien claro el escenario que nos va a tocar enfrentar durante este 2021 y probablemente en adelante. ¿Por qué tú dices que es una posibilidad que no volvamos nunca a esa normalidad? Fuertes declaraciones. Porque hemos aprendido algo que la OMS le ha costado mucho, reconocer, y es una gran discusión que se produce en estos tiempos, y es que los virus que se transmiten a través del aire, ¿verdad?, que son aerosoles, están contenidos en los espacios cerrados, y acabamos de discutir, ¿no es cierto?, que no todos los espacios tienen las mismas condiciones de ventilación. En ese contexto, cada vez que nos subamos a un avión, yo por lo menos nunca más dejaré de usar una mascarilla. Totalmente. Me sumo. También. Absolutamente. Cada vez que uno ve que el metro viene súper lleno, yo ando en metro, cada vez que uno se sube al metro, ¿verdad?, y está súper lleno, y acuérdense que uno antes quedaba prácticamente así con una persona, eso ya no es posible. No es posible, yo creo que nunca más va a ser posible, o al menos en mucho tiempo sentir esa seguridad, porque evidentemente la transmisión de los virus es muy alta, y yo creo que lo sabíamos, pero que nunca quisimos aceptarlo. No quisimos mirar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes uno se resfriaba mínimo una vez al mes. Y era normal, uno lo asumía como parte de la normalidad. Sí. Los asiáticos vienen hace rato. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han resfriado una vez al mes desde que comenzó la pandemia? Nunca más. Yo no me he resfriado. Nunca más. Yo tampoco, porque yo me salí. Pero insisto, los asiáticos creo que andaban 5 años adelante de nosotros, bueno, siempre. Siempre han usado mascarilla. Y claro, y a uno los miraba incluso con cara de estos gallos que le ponen color, pero efectivamente cuando uno ha volado en los aviones, si ve a alguien con una mascarilla, años atrás, era un asiático. Y si alguien ha tenido la facilidad de haber ido a Tokio o algún país asiático, ellos hace rato que en el metro andaban, muchos de ellos con mascarilla y todo. O sea, realmente para allá va la mano. Probablemente porque ellos ya habían vivido directamente los efectos de una pandemia o de una epidemia, en ese caso más delimitada geográficamente. Así que sí, nos llevan ventaja en términos de las medidas sanitarias, del respeto por el distanciamiento, pero cuesta del uso correcto de la mascarilla, porque definitivamente yo creo que también tenemos que asumir que de alguna manera a uno le gusta, ¿no es cierto?, no usar correctamente la mascarilla, y tiene la tendencia a tocársela y a bajársela y a dejársela por debajo de la nariz. De hecho, la gente que tiene barba no debería usar mascarilla con barba, porque la mascarilla no queda lo suficientemente bien puesta. Mira. Eso son cosas que ya se sabe a estas alturas, después de este año transcurrido. Tenemos más experiencia en algunos aspectos de cómo cuidarnos. Sí. Y lo que es claro es que, independiente de las variantes, una cosa que es súper importante es que debiera haber un programa de vigilancia genómica, que en Chile es bastante precario, que lo lleva a cabo el Instituto de Salud Pública, que se hace con algunas muestras probablemente del aeropuerto, pero que no es lo deseable. En realidad aquí debería haber un análisis exhaustivo de las muestras. ¿Qué es eso, lo que acabas de mencionar a esta cámara? Estaba mirando para el otro lado. ¿Qué es esa muestra? ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros tenemos que saber con qué variantes hay dando vueltas en el país, qué variantes están presentes, y para eso, qué tipo de virus en definitiva. Pero mientras más se transmita la infección, le damos más posibilidades al virus que se acomode mejor en su casa.
Es como cuando uno se cambia de casa, ¿verdad? Uno se cambia de casa y se instala en la casa nueva y le empieza a poner cortinas, le empieza a poner adornos, la casa se empodera. El virus hace esto. No hemos dado con la trazabilidad, creo que estás pidiendo mucho. Oye, Claudia, pero lo que yo en sí te quería comentar es lo siguiente. Primero nos dicen que nos contagiamos más en la casa. Entonces, después, ¿cómo le decimos a los cabros que no hagan fiesta? ¿Me entiendes? O sea, después nos dicen que esta situación ya no va a hacer que nos muramos, pero resulta que las consecuencias o los efectos secundarios de esta enfermedad son gravísimos. Entonces creo que no, insisto en lo siguiente, no hay un mensaje contundente y directo con claridad. Porque es cierto, ¿sí o no? Si me dicen que yo me contagio en mi casa, ¿por qué no puedo entonces hacer una fiesta si voy con mascarilla? Pero ahí tendrían que ustedes hacer un mea culpa, porque esas mascarillas que ustedes usan no son educativas. Y ustedes aparecen todos los días en pantalla y no tienen la mascarilla ni la usan correctamente. Y acuérdense que cuando uno los ve a ustedes, los imita también. Entonces yo creo que ahí hay que abarcar distintos... Ya, pero yo voy a tomar tu punto y lo recibo, ¿ya? No me hago la lesa. Pero por otro lado, lo que yo te estoy diciendo es otra cosa. Es la responsabilidad que también tienen nuestras autoridades al comunicar, porque en la comunicación están educando a la gente. Entonces, si todo el día yo estoy escuchando que efectivamente el contagio se produce más dentro de una casa, ¿cómo le digo a esos jóvenes que no vayan a hacer una fiesta? Absolutamente, yo coincido contigo que el mensaje de la comunicación del riesgo ha sido precario, ha sido confuso y ya no parece un error de comunicación, sino que más bien parece una estrategia donde se descansó en el proceso de vacunación exclusivamente y se descuidó el mensaje, es que, Claudia, aparentemente. Eso era lo que yo te decía hace un ratito y que me parece interesante lo que plantea la Carla. Y yo creo que ahí hemos ido aprendiendo todos con la pandemia, hemos ido descubriendo también situaciones nuevas, en fin, sin ir más lejos, me parece que el tema de la ventilación es determinante. Ayer en Mega Noticias, en el segmento de tecnología, se demostró a través de luces, no sé si eran infrarrojas, etcétera, cómo efectivamente están las partículas ahí, que mientras uno más ventile o ponga simplemente un ventilador, ayuda bastante a que esto salga, fluya. Y es por eso que se están haciendo ya estos aparatitos tecnológicos que van a permitir, que van a llegar a Chile y van a permitir también poder monitorear eso. Así